Óscar González Azuela, soy impresor y estudiante en Historia. La figura del cronista es importante porque de alguna manera tenemos que dar fe de las cuestiones que van sucediendo en el lugar en el que se nos ha conferido esa responsabilidad. Es un nombramiento que se da a través de un cabildo, entonces tenemos que dar una visión completa acerca de lo que es el suceso. Lagos de Moreno participa en las diferentes etapas. Desde la época prehispánica vemos cultura, en la época de la conquista está todavía los coachichiles inconformes con los conquistadores. Posteriormente, ya en la época colonial, vemos una gran fuerza que va a tener como consecuencia el florecimiento cultural de Lagos de Moreno. Tenemos figuras como el autor del primer grito de la independencia de México, que nace en Lagos de Moreno, Francisco Primo de Verdad, quien proponía desde el punto de vista jurídico la autonomía de la Nueva España, dado que se carecía de un rey y el pueblo debería de reasumir su soberanía. Es asesinado por esta postura. Posteriormente tenemos la figura de Pedro Moreno, que es la que le da el nombre a nuestro municipio, que se levanta en la época más difícil de la Guerra de Independencia, que es cuando se da la Guerra de Resistencia. Desde el Fuerte del Sombrero va a tener 3 años de lucha y posteriormente tendremos la presencia de Javier Mina, pero solamente 3 meses dura hasta que es apagado el movimiento. Ya que se da la independencia en la época de la Reforma, tenemos una figura que es muy importante, un sacerdote liberal, juarista, que es el sacerdote Agustín Rivera, quien también va a ser uno de los conductores de la cultura de Lagos de Moreno. Posteriormente, ya para la época del porfirismo, tenemos cuando se le llama la Atenas jalisciense, gracias al surgimiento de escritores, de poetas. Un poquito anterior es la figura de José Rosas Moreno, el fabulista de América, como es llamado. Pero incluso después tenemos ya figuras como Francisco González León, como Mariano Azuela, junto a Antonio Rivera y Oviedo, Bernardo Reina. Todas esas figuras le van a dar una connotación intelectual a Lagos de Moreno que a 100 años de distancia todavía se nota dentro del municipio. Creo que es necesario que tengan esos antecedentes. No es petulancia, pero Lagos de Moreno sí tiene esos antecedentes y tratamos de rescatarlos. Hay una figura que llama mucho la atención, se habla mucho del alcalde de Lagos y que de alguna manera son las posturas de los municipios de alrededor que se burlan de ciertas consejas de un alcalde laguense, que la mayor parte de ellas son simpáticas, pero son inventadas. Entonces viene a ser el complemento de nuestra historia, que para nosotros, los que somos orgullosamente laguenses, nos duele que se hable de ese tipo de figura. Ahorita estamos en una época en que a través de la historiografía tratamos de rescatar a los héroes de bronce, bajarlos de esos pedestales y dejar de utilizar la historia de acuerdo a la conveniencia política del momento. Entonces, a través de la Academia de Historia ya no se aceptan en la actualidad trabajos a modo a fin de quedar bien con el régimen que vaya pasando o que vaya pagando a los historiadores. Afortunadamente ahorita la historia ya cuenta con mucho mayores valores éticos y fácilmente a través de los estudios que tenemos actualmente se puede dar con las falacias históricas, aunque también tenemos el riesgo de ver a ciertos historiadores, entre comillas, que hacen libros a modo, pero que realmente no tienen mucho de histórico para aportar. Tenemos que rescatar la verdad histórica. Por ejemplo, este año, en un par de meses, conmemoramos el centenario de la muerte de Porfirio Díaz. Ya no puede ser el personaje negro de la época de la Revolución Mexicana, ¿no? Fue un patriota que tuvo sus contrasentidos, tenemos que entenderlo como tal, tenemos que entender a Agustín de Iturbide,
tenemos que entender a Juárez, tenemos que entender a Maximiliano. De esa manera, los que hemos estudiado la historia en blanco y negro, tenemos que captar las sombras que tiene la historia de México, que no deja de ser fabulosa, un cuento de hadas, con dragones, con magos, pero tenemos que rescatarla con un poquito más de veracidad, caminando con los dos pies. No es posible que llegando a cumplir 500 años dentro de un tiempo de la conquista de México, se siga valorando como un demonio a Hernán Cortés. No podemos caminar en un solo pie si pertenecemos a dos razas. Creo yo que es la vigencia de la historia. Tenemos que ir hacia atrás, ubicarnos en el presente para poder lanzar una línea que nos proyecte al futuro de una manera positiva y dejar de ver la historia como un panteón. El historiador tiene que rescatar esos cadáveres y darles vida para que se entienda cuál fue la función de la persona en torno a lo que fue su realidad histórica. La historia no es aburrida, simple y sencillamente tenemos que tener la capacidad de reasignarle su lugar, de entenderla, dejar de verla como fechas frías y entender todo un entorno y poder trazar los vasos comunicantes de la historia, tanto local, regional, nacional como mundial, poder estar ubicados para poder entender el lado bueno de la historia que de alguna manera nos lanza hacia algo positivo. Eso creo que sería el mensaje.